Bueno, muy buenas tardes a todos. Por un lado, darles la bienvenida. Yo soy el doctor Manuel Roca Rivarola, soy médico pediatra, el director del Departamento Materno-Infantil del Hospital Universitario Austral, y en este momento represento a la comisión directiva, soy secretario de Relaciones Institucionales, y en nombre de toda la comisión directiva, quiero agradecerles esta jornada, felicitarlos por la jornada, especialmente a la coordinadora Marisa Gaioli, que va a hablar a continuación, que es secretaria nacional del Comité de Salud Infantil y Ambiente, a los destacados disertantes de esta reunión. Nuestro lema en la Sociedad Argentina de Pediatría es "Por un niño sano en un mundo mejor". Para nosotros es muy importante este evento. Recuerdo mi formación con el doctor Carlos Gianantonio, un pediatra argentino muy destacado, que desde hace muchos años él insistía en el niño y su ecología, el niño y su medio ambiente. Desde los factores psicológicos y desde ya medioambientales, lo que lo rodea al niño y el futuro de ese niño. Así que solo agradecerles, nuevamente felicitarlos. Sabemos que la temática va a rondar actualmente seguramente en rescatar aspectos positivos que nos ha dejado y nos deja esta terrible pandemia de coronavirus, y qué de esos aspectos son útiles para la sociedad, para el futuro, ¿no? Y me parece que es el gran desafío de todo esto. Entonces, solo darles la bienvenida en nombre de la comisión directiva, nuevamente agradecerles, y Marisa, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Roca Rivarola. Siempre es muy alentador que la Sociedad Argentina de Pediatría apoye todo lo que nosotros estamos haciendo. Queremos agradecer a la doctora Lilian Corra, que nos permitió hacer el contacto con estos destacados profesionales. Y un poco con esta charla queremos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, y en esta oportunidad el lema es 7 billones, un solo planeta, y debemos cuidar lo que consumimos. La contaminación del ambiente es un factor muy importante de muerte en el mundo. Aproximadamente 7 millones de personas mueren en el año en el mundo a causa de la contaminación ambiental. Por eso nos parece muy interesante la disertación que en el día de hoy van a realizar el doctor Fabrizio Bianchi y Liliana Cori. Vamos a alterar el orden de los expositores porque no hemos visto todavía que se haya conectado la doctora María Purificación Neira, que es la directora de Salud Pública y Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a comenzar la exposición con el doctor Fabrizio Bianchi, que es director de investigación en la Unidad de Investigación de Epidemiología Ambiental del Instituto de Fisiología Clínica del Consejo Nacional de Investigación de Italia. También es el coordinador del Registro de Enfermedades Raras y Malformaciones Congénitas de Toscana, coordinador de numerosos proyectos de investigación y ha realizado cientos de publicaciones en revistas científicas en relación a temas ambientales y malformaciones congénitas. Y el tema de hoy es contaminación del aire y COVID. ¿Cuál es la posible relación entre la incidencia y la gravedad de la enfermedad? Bueno, doctor Fabrizio Bianchi, lo invitamos a disertar. Muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me honora a hablar de un tema de così importante como la contaminación del aire y COVID-19, posible relación en incidencia y gravedad de la enfermedad de hipertensión de riesgo y COVID-19.
Entre las muchas innovaciones que llevaron a la pandemia de COVID en la sociedad y también en el mundo científico, las palabras epidemiología y epidemiólogo se han destacado como nunca antes lo había. Ante una extensión positiva del uso de la epidemiología y una atención sin precedentes por parte de los medios y también por parte de los administradores, existe una preocupación por el uso a menudo casual o incorrecto de la metodología epidemiológica y a veces demasiado utilitario de sola una parte de las herramientas del oficio. ¿Por qué tanta atención a la epidemiología también por no epidemiólogos? Entre las muchas causas, la gran atención pública y la simplicidad de uso de ciertos métodos epidemiológicos. En análisis de correlación geográfica o ecológica entre la contaminación A y el COVID-B, representado o estimado de varias maneras, fue el leitmotiv en particular en la llanura del río Po, porque se conoce como muy contaminado en Europa y en el mundo. Así, verificar si A y B están relacionados y en qué medida, concentrarse en los lugares donde A y B están más representados se ha convertido en la actividad más atractiva por epidemiólogos más o menos expertos y también por no epidemiólogos. A partir de estudio descriptivo sobre la distribución de fenómenos en el tiempo y o el espacio, por ejemplo, mapas de concentración de partículas atmosféricas y el número de sujetos positivos en el COVID por provincia, surge automáticamente la pregunta de si estos dos fenómenos están relacionados. Aquí se multiplican los estudios sobre las relaciones entre la contaminación del aire y COVID, tanto inéditos como una preimpresión y publicados en revistas científicas, todos referidos a estudios de correlación. Casi todas las conclusiones se desbordan de enlace simple, línea A-B, hacia la relación causa-efecto, la flecha de A a B, tal vez enunciada por los autores de una manera sutil, pero que luego es entendida inequívocamente por los medios de comunicación, que sabemos que necesitan simplificarse para hacerse entender y atraer lectores. El SARS-CoV-2 es un virus encapsulado de RNA positivo cuya transmisión entre personas ocurre principalmente a través de gotitas emitidas por la exhalación. Las dos rutas principales son por inhalación directa de personas cercanas, 2 metros, y o por contacto con superficies contaminadas. El papel de las gotas de dimensión 5 micrómetros es más persuasivo que el de las microgotas, el cosiddetto bioaerosol, principalmente producidas por la tos y los estornudos en condiciones de respiración normal o dificultad para respirar.
las microgotas pueden ser extremadamente pequeñas en el orden del virus. Por lo tanto, pueden permanecer en la atmósfera durante mucho tiempo y, en teoría, interactuar con las partículas atmosféricas finas y también pueden transportarse a larga distancia. Un estudio reciente indicó la posibilidad que el SARS-CoV-2 permanezca durante periodos prolongados en el aerosol y en las superficies. Y también mostró que la estabilidad y la carga infecciosa del virus disminuye con el tiempo, horas o días, según las condiciones ambientales: radiación solar, temperatura, humedad, ventilación y las características físicas del sustrato de depósito. En promedio, el tiempo de vida del SARS-CoV-2 en aerosol suspendido fue de aproximadamente 1 hora. Un estudio reciente informó también evidencia experimental sobre la posibilidad que el coronavirus puede ser transportado por vía aerosol. Cuanto a la posibilidad de que el bioaerosol actúe como un vector de transporte, deben subrayarse 2 elementos. A. Se trata de estudios realizados en el laboratorio, el bioaerosol producido artificialmente, para simular el efecto de las emisiones respiratorias. Y B. Varios aspectos clave no están completamente aclarados, como los efectos de las condiciones meteorológicas, el tiempo de decomposición de la carga viral y la carga infecciosa viral mínima asociada con el SARS-CoV-2. La evidencia científica de que PM2,5 y PM10 pueden transportar el virus es insuficiente, no solo con respecto a la presencia del virus, sino sobre todo con la actividad del virus y la carga viral. La demostración de la presencia de SARS-CoV-2 en el material particulado no implica su efectividad, por 2 razones. Porque después de unas pocas horas, un virus en ausencia de una huésped para colonizar y en cuyas células para replicarse, no puede seguir existiendo como una entidad biológica. En 2, para infectar es necesaria una cierta carga viral definida. Además, los virus, una vez liberados con gotitas, tienden a evaporar y en el ambiente exterior están sujetos a radiación, humedad y temperatura y se vuelven inactivos. Entre los estudios sobre el tema, hay algunos que van en contra de la tendencia. Chen y colegas, analizando el vínculo entre el polvo de los desiertos de Mongolia y China y la propagación del virus de la gripe aviaria, observaron una correlación inversa con las concentraciones de PM10 y 2,5 y dióxido de azufre. También hay hipótesis de que varios contaminantes ambientales pueden funcionar como inactivadores de partículas virales, atacando la envoltura de la cápside viral. En general, los estudios disponibles sobre virus y polvo
por un lado, sugerían un posible papel de las partículas en el transporte de virus de la gripe animal. Por otro lado, ofrecen elementos contradictorios que no permiten sacar conclusiones definitivas. Llegaron el primer estudio epidemiológico y en el febrero varios artículos se han comenzado a los medios de comunicación antes de ser enviados a revistas científicas. Algunos se han enviado en canales de preimpresión y están en espera de evaluación. Casi todos han recibido una gran atención de los medios. Todos los estudios realizados hasta ahora son del tipo de correlación geográfica o ecológica, es decir, basada en datos de casos de COVID, enfermos o fallecidos, agregados en función de la presencia o residencia geográfica en el contexto administrativo, provincia o condado, relacionados con los datos de la contaminación del aire, en particular el PM, el dióxido de azufre, promediada en el mismo nivel geográfico. Un primero studio descriptivo de Setti e colleghi informó sobre el efecto de la contaminación del aire y la propagación del virus en la población. El documento de posición de la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental, Universidad de Bologna y Universidad de Bari, comunicado a la prensa antes de ser publicado en la revista científica, tuvo un gran eco en los medios nacionales e internacionales y también recibió varias críticas. Esta es la distribución de la número de superaciones de los límites legales de las concentraciones de PM10 registrata en el periodo del 10 de febrero al 29 de febrero. Y este es el número de casos de COVID-19 a partir del 3 de marzo, considerando un retraso intermedio para el periodo del 10 al 29 de febrero, de 14 días, igual al tiempo medio de la incubación del virus hasta la identificación de la infección contraída. Esta es la correlación entre los dos fenómenos, que es mucho evidente. Ma replicando la metodología utilizada en el documento de posición, aplicándola a 7 provincias lombardas en el norte de Italia, del Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Varese, existe una evidencia ausencia de correlación. La figura muestra la clara ausencia de correlación entre el exceso de umbral de 50 microgramos metro cubo para PM10 del 10 al 29 de febrero y los aspectos positivos del 3 de marzo. Es la provincia en las que los datos de contagio son más homogéneos que los evaluados por los autores, ya que son los positivos asintomáticos que han tenido acceso a los tratamientos. Sin embargo, al límite sigue siendo cuanto pueden ser realmente representativo del número total de positivos, que también incluían los positivos asintomáticos.
El ejemplo es paradigmático. La conclusión con respecto a la alta correlación propuesta dall'autore fue la especificidad de la tasa de aumento de los casos de contagio que ha afectado en particular a algunas áreas del norte de Italia podría estar vinculada a las condiciones de contaminación atmosférica por partículas que ha ejercido una acción portadora y de impulso. Fue interpretada y amplificada por los medios en el sentido de flecha causal y no de línea de asociación simple. Y el uso del condicional no valió nada. El uso del podría, del verbo podría. Se ha prestado poca atención también a la discusión que siguió el papel de otras variables no consideradas y en su lugar fundamentales para explicar el vínculo, como la presencia de brotes epidémicos, residencia para ancianos, actividades industriales de riesgo para los contactos sociales, medidas de espaciado, etc. Pero la trampa de la correlación no se detiene y, por el contrario, aumenta de nivel. Un estudio realizzato en 120 ciudades chinas del 23 de enero al 29 de febrero de 2020 en seis contaminantes medidos diariamente en el aire ambiente, el PM, el SO2, l'ossido de carbonio, el dióxido de azufre y el ozono, con casos confirmados COVID-19, con retraso 14 días, muestra una asociación positiva para PM2,5, PM10, NO2 y ozono. El artículo en una revista científica impactada en Stoten, en Science of a Total Environment, es una buena revista, que ha pasado por una revisión y por lo tanto está todo bien. Se pueden interpretar los resultados como una flecha causal. Desafortunadamente no. En la epidemia sabemos que los casos primero aumentan y luego disminuyen. Antes de la epidemia, la contaminación es alta y luego durante la epidemia, la contaminación disminuye como resultado del bloqueo. Por lo tanto, los dos fenómenos después de 14 días se correlacionan, pero lo mismo se obtendría correlacionando variables que tienen la misma tendencia. Los mismos autores concluían, nuestro estudio tiene varias limitaciones. Primero, nos enfocamos solo en la asociación entre contaminantes del aire y casos confirmados de COVID y no en el efecto causal de la contaminación del aire sobre la infección por COVID-19. En el segundo lugar, nuestros datos no incluyeron casos confirmados específicos de género o edad, por lo que no pudimos realizar análisis de subgrupos. Terceros, nuestros resultados no fueron representativos a nivel mundial, ya que las ciudades de otros países no fueron incluidas en este estudio. Se necesitan estudios futuros para superar estas limitaciones.
A continuación, se realizó un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard que analizó la relación entre la exposición a largo plazo a PM2,5 y el riesgo de muerte por COVID en los condados de los Estados Unidos. El estudio informó un riesgo muy alto de mortalidad relacionado con un PM, el 15% de exceso de mortalidad debido al aumento de 1 microgramo metro cubo de PM 2,5, que luego disminuyó a un siempre alto 8% en un segundo borrador. Los problemas metodológicos relevantes, típicos de los estudios de correlación ecológica, también se plantearon en el trabajo del grupo de Harvard. Sin embargo, la hipótesis de que la propagación de virus ocurre más rápidamente en áreas con una población más expuesta a la contaminación y, por lo tanto, es más susceptible. Un segundo estudio realizado por otro equipo de Harvard incluyó más variables informativas sobre COVID-19. El estudio de Liang y colaboradores. El estudio transversal nacional tuvo como objetivo estimar la asociación entre la exposición a largo plazo a NO2, PM2,5 y ozono y las tasas de mortalidad y mortalidad para COVID y fatalidad en los condados de Estados Unidos, lo que resultó un aumento del 7% y el 11% respectivamente, cada aumento de 8 microgramos de NO2, mientras que no surgieron asociaciones significativas entre la exposición a largo plazo de PM2,5 con ozono y COVID-19. Las conclusiones de los autores están a favor de un aumento en la susceptibilidad a los resultados graves de COVID, no directamente a las enfermedades, independientemente de la exposición a largo plazo de PM y ozono, y la recomendación es apoyar la salud pública específica, acciones para proteger a las personas que viven en regiones con alto nivel de polución, también para reducir el riesgo de muerte por la población por COVID, en el que solo se puede estar de acuerdo. Clásicamente, correlación no es causalidad. Los estudios descriptivos observacionales, los estudios de correlación geográfica o temporal y los estudios de agrupación de casos, aunque se basan a un dibujos simplificados, tienen una gran utilidad en la sanidad pública y la investigación, ya que pueden sugerir ideas o a veces medidas de emergencia, pero no pueden proporcionar información confiable sobre las causas. Ante una simplicidad de razonamiento y análisis, un coeficiente de correlación simple entre A y B, uno debe evitar caer nella trampa tipica della correlazione espuria,
una correlación insignificante entre dos variables. A veces ocurre cuando los cambios sociales, económicos o tecnológicos tienen la misma tendencia a lo largo del tiempo que las tasas de incidencia o mortalidad. Un ejemplo clásico es la correlación entre la tasa de natalidad de los bebés y la densidad de las cigüeñas en partes de Holanda y Alemania. El diccionario de epidemiología. Es útil recordar que los estudios descriptivos de epidemiología se limitan a proporcionar la distribución existente de variables relacionadas con las características de grupos o poblaciones, independientemente de las hipótesis a priori. De lo contrario, sucede en los estudios analíticos que examinan la salud de la población de una comunidad e investigan las causas de la enfermedad, verificando y evaluando las relaciones causales hipotizadas a través de comparaciones a nivel de individuales. La definición subjetiva del contexto es muy buena la metáfora del pistolero texano. El pistolero texano dispara al azar en la puerta de un granero, luego dibuja un círculo alrededor del agujero. Obviamente golpeó el centro. Se le pide que disparar nuevamente y en este punto los otros agujeros se ubicaran alrededor del primero, dependiendo de la precisión y exactitud del pistolero. Y se descubre que no hay una evaluación estadística post hoc válida de un solo racimo. Esta metáfora es particularmente efectiva para aclarar la situación que a menudo surge cuando se adopta un procedimiento que, en lugar de partir de la formulación de una hipótesis diseñada para explicar un determinado fenómeno, se concentra en un conjunto de datos aparentemente dispuestos no aleatorio. Lo circunscribe alrededor de un centro, definiendo el fenómeno con respecto al cual los datos son significativos o tienen más probabilidad de serlo. La complejidad de la pandemia del SARS-CoV-2 necesita estudios más avanzados que los realizados hasta ahora, demasiado expuesto a las correlaciones espurias o a los límites de la falacia ecológica. Recomendamos sobre todo, para evitar simplificar los resultados de la infección, entre los cuales la enfermedad de COVID-19 representa solo un componente o un proxy de la incidencia de la infección, que determina una gran audiencia de casos asintomáticos o pacientes con síntomas muy leves, desconocidos como no diagnosticada. Los retrasos de la evaluación que pueden influir en la evaluación de la exposición no debe subestimarse. También se debe considerar adecuadamente que las áreas más contaminadas coinciden con áreas más industrializadas, caracterizadas por tasas más altas de interacciones e intercambios entre personas, tanto en área geográfica limitada como internacionalmente. Finalmente, es relevante que las medidas de bloqueo
retrasen los niveles de contaminación del aire tarde y que la tasa de notificación también puede disminuir de manera similar, creando una condición favorable para correlaciones espurias. Para resumir, la evidencia de un vínculo causal entre la contaminación del aire y muchas enfermedades es sólida, con estimación de riesgo de enfermedad y muerte prematura por diversas causas, tanto cancerosas como no cancerosas. El OMS 2017, muchas publicaciones. El B, la evidencia de que la exposición a largo plazo a particulado reduce la defensa del cuerpo contra patógenos bacterianos y virales es suficiente. En particular, al alterar la respuesta de las células epiteliales bronquiales a través de procesos inflamatorios y disfunciones endoteliales, y agravando las condiciones de los pacientes con enfermedad crónica, como aquellos con EPOC y asma y niños con infecciones respiratorias agudas. En sí, el conocimiento de cómo las partículas atmosféricas facilitan el transporte de patógenos es más débil y necesita fortalecerse. En conclusión, para responder la pregunta, ¿puede la exposición a la contaminación del aire, tanto crónica como aguda, tener un efecto sobre la probabilidad de contagio, la aparición de síntomas y el curso de la enfermedad por coronavirus causada por el SARS-CoV-2? Se necesitan estudios etiológicos. Estudios basados en el conocimiento individual de los determinantes de la enfermedad de COVID, a seguir a lo largo del tiempo, utilizando datos confiables sobre la evolución de la enfermedad y sus características, gravedad, comorbididad y factores que pueden actuar como factores de confusión y modificadores de efecto, incluida la exposición a la contaminación del aire, pasada a largo plazo y durante las diferentes fases de la epidemia a corto plazo. Un diseño más complejo que el de correlación, aunque bien formalizado y disponible en la caja de herramientas de epidemiología. En el apoyo de las medidas de contención de COVID, mientras esperemos nuevos resultados, se deben promover recomendaciones dirigidas a prevenir factores de riesgo ambientales y individuales, además de mantener el enfoque en la contaminación exterior y interior alta, el humo de tabaco, el mayor riesgo para el sistema respiratorio, debe combatirse. Los entornos de vida y trabajo deben estar adecuadamente ventilados y la distancia entre la persona sigue siendo fundamental. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es el flash mob de médicos e enfermeros en Pisa que se realizó el domingo pasado. Gracias por la atención.
Muchas gracias, doctor Fabricio. Le agradecemos su exposición y sobre todo el esfuerzo de tener que hablar en castellano y que ha hecho la presentación en castellano también y muy bien. Muchas gracias. Quería avisarles que vamos a hacer las preguntas al final, las vamos a responder al final de todas las charlas. Ustedes vayan enviando las preguntas que tienen por chat y hacia quién están dirigidas, y así después al final las respondemos. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora María Purificación Neira, que es la directora de Salud Pública y Ambiente de la OMS. Es un placer también, doctora, tenerla en este día. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes para todos. Un gran placer estar en esta reunión. Veo que hay más de 217, imagino que pediatras conectados, así que un lujo para mí y aprovecho para saludarlos, agradecerles y bueno, gracias por haberme dado esta oportunità. Un bacione grande a Fabrizio e Liliana, mi ha fatto molto piacere sentirvi parlare spagnolo, bravo. Y bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Gracias también disculpas por incorporarme tarde. Como saben, estábamos en la conferencia de prensa, en la cual precisamente hoy en la conferencia de prensa sobre el COVID hubo unas preguntas de periodistas con respecto a lo que acaba de presentar Fabrizio. Y bueno, respondimos que efectivamente la pregunta entraba dentro del ámbito periodístico, con lo cual obviamente no se pueden dar todas esas explicaciones, pero en la línea que Fabrizio está dando. Como les decía, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con todos ustedes. Estamos viviendo un momento realmente excepcional, un momento extraordinario, si se puede llamar así, un shock para todos nosotros lo que está ocurriendo, no solo la crisis sanitaria causada por el COVID SARS-2, sino que también por las consecuencias socioeconómicas tan dramáticas que esta crisis está teniendo, y sé perfectamente que el continente americano en este momento está en el medio, en el epicentro de esa crisis, y esperemos que la mala experiencia que tuvimos en Europa haya podido aportar algún elemento de conocimiento para evitar la gravedad de cómo se vivió aquí, ¿no? Está claro que esta crisis nos ha puesto delante de muchas de nuestras debilidades como sociedad, ¿no? Una clarísima es que efectivamente hay que tener una mejor capacidad de preparación y respuesta a epidemias, y eso empieza también en ocuparnos de enfermedades zoonóticas. Casi el 60% de la aparición de estos nuevos virus o bacterias tiene que ver con un salto del animal al humano que no tendría que haberse producido si no hubiéramos tenido esta crisis de nuestros ecosistemas, esta crisis de destrucción de nuestros ecosistemas, esta deforestación que nos ha llevado a estar en contacto con un tipo de animales salvajes con los que no tendríamos que haber estado en contacto, con unos procesos de agricultura intensivos, con una industrialización, con una urbanización masiva, con un intercambio que hemos tenido con nuestro ecosistema, con nuestra naturaleza, de una manera muy agresiva, y creo que eso tiene que ser una de las lecciones que tenemos que aprender. Otra es que claramente una vez que ese virus o esa bacteria salta al humano, hemos visto también como aquellos países que tenían un sistema de salud con cobertura universal, la gente estaba mucho mejor protegida y podía tener acceso a diagnóstico y a tratamiento, y aquellos países que se encontraron con un sistema que no tenía esa cobertura sanitaria universal, han aparecido esas desigualdades también, y nos ha confrontado también a esas diferencias sociales tan tremendas que la salud es la que paga el precio. La tercera también tiene que ver con la importancia del personal sanitario. Hemos visto todos como ahora hemos aprendido, o bueno, los que no lo sabían, ¿no?, la importancia que tiene el sector salud, los profesionales de la salud en todos los ámbitos,
los investigadores, que a veces sobreviven con unas becas de lo más precarias y que en este momento se ha visto cuánto necesitamos a la ciencia, cuánto necesitamos a los profesionales de salud, y creo que esa lección también ojalá sea una de las que podamos aprender. Así que en el medio de todo esto, el planeta se paralizó, es decir, la economía mundial, más de la mitad del planeta, hubo un momento que estaba encerrada en sus casas y con la economía totalmente paralizada, y eso se hizo en nombre ¿de qué? En nombre de la salud. Así que, como ven, todavía la salud sigue siendo un poderosísimo motor que ha llevado por distintas razones, por una preocupación, por una información muy obsesiva en algún momento, por un deseo en algún momento de la población de sentirse mucho más protegido, a estas medidas de confinamiento tan fuertes y tan excepcionales, porque nunca en la historia reciente de la humanidad se había hecho un confinamiento masivo casi de todo el planeta, paralizando la economía con ella. Está claro que no podemos volver a salir de aquí y de la misma manera que entramos. Durante este periodo de confinamiento, que nadie obviamente no es deseado y sabemos las consecuencias económicas y sociales tan brutales, tan demoledoras que va a tener, pero aún así, de forma inesperada, como consecuencia de estas medidas que se tomaron en este confinamiento, vimos cómo se reducía evidentemente el tráfico, cómo no había circulación, cómo se usaban menos combustibles, se quemaban menos combustibles, cómo había menos ruido en nuestras ciudades, cómo había menos contaminación. Hemos visto imágenes de Nueva Delhi, donde los colegas nos mandaban fotos donde veían el cielo azul por 3 días seguidos, cosa que en toda una generación nunca habían visto, ¿no? Hemos visto esas medusas en el canal de Venecia, hemos visto cómo los ríos bajaban con el agua limpia, hemos visto aquí en el lago de Ginebra, que siempre limpísimo, de repente parecía el Caribe, el color verde, porque no había barcos, no había movimiento, no había contaminación. Y la gente también eso lo apreció. Dentro de lo terribles que son esas medidas de confinamiento, que repito, nadie quiere usarlas, pero dentro de eso fue como una especie de laboratorio inesperado, fue como una especie de poder poner en práctica esa reducción de la contaminación, esa mejoría de la calidad del aire, de una manera brutal, de una manera que nunca hubiéramos ni siquiera imaginado, ¿no? Los que trabajamos en salud pública y luchamos contra la contaminación del aire, nunca hubiéramos podido imaginar que el mundo se iba a parar por 2 meses y cómo eso iba a contribuir a aumentar la calidad del aire. Pero eso sirvió para que las personas, para que los ciudadanos vieran que había que cambiar varias cosas. Entonces, como resultado de todo esto, los que trabajamos en medio ambiente y salud pensamos que había que hacer algo para de alguna manera inspirar esa recuperación económica y social que tiene que producirse a partir de ahora. Y entonces hicimos una cosa que decidimos llamar manifesto, ¿no? A la italiana, manifesto, un manifesto, bueno, a la revolucionaria. Un manifesto donde incluimos 6 prescripciones de salud. Visto que somos la comunidad de profesionales de salud, 6 prescripciones, 6 recomendaciones de salud para aquellos tomadores de decisiones que ahora tengan que usar los estímulos económicos, todo este dinero, estas inversiones que se van a poner ahora para hacer esa recuperación económica. Hemos pensado que los profesionales de salud no tenemos solo que estar en los hospitales viendo a esos niños asmáticos, viendo a esos niños con problemas de enfermedades respiratorias crónicas, o como nos cuenta nuestro colega de Nueva Delhi, un cirujano que nos dice que está viendo pulmones en niños de 16 años que se parecen, que no son rosados, que se parecen al pulmón de un fumador crónico de casi 80 años, ¿no? Hemos visto que había que poner en marcha entonces que teníamos que hacer algo más, no solo tratar a los pacientes, sino también meternos, infiltrarnos e influenciar esas políticas de recuperación, esas inversiones que se van a hacer ahora, que fueran aprendiendo una serie de lecciones. Las 6 prescripciones que hicimos son: una,
obviamente la naturaleza, es decir, preservar, trabajar mucho mejor con nuestros ecosistemas, llevarnos mucho mejor con nuestros ecosistemas, entender que muchas de esas enfermedades zoonóticas tienen que ver la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente, tiene todavía mucha conexión y que casi un 25% de las enfermedades y la muerte, las causas de muerte tiene que ver con factores de riesgo ambientales. O sea que eso hay que cambiarlo. La segunda prescripción es que obviamente hay que tener servicios básicos, es decir, hay que tener acceso al agua potable, acceso al saneamiento, acceso a energía en los centros de salud y a las necesidades básicas que serían las que de alguna manera defienden, o sea, protegen nuestra salud y generan reducen esa vulnerabilidad que podemos tener. Nos hemos encontrado en pleno siglo XXI, en el 2020, que una de las recomendaciones de salud pública más importante que hemos hecho desde el primer día de la epidemia, ¿cuál es? Lavarse las manos. O sea, nada sofisticadísimo, no, lavarse las manos. Claro que en muchos lugares del mundo, casi la mitad de la población, lavarse las manos se vuelve un desafío tecnológico porque no tienen agua y no tienen jabón. Con lo cual, esos servicios básicos tenemos que asegurarnos de que la población tiene acceso y que esos 1.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a agua potable, eso hay que corregirlo porque es una base fundamental para nuestra salud. La tercera recomendación, la prescripción de salud, tiene que ver con las energías. Tenemos que hacer una transición energética saludable. No podemos seguir con el uso de esos combustibles fósiles que nos están matando, que esa contaminación del aire es responsable de más de 7 millones de muertes prematuras cada año. Eso creo que ningún ciudadano va a volver a aceptar eso, sin querer entrar en la presentación de Fabricio, pero si hay algo claro en todos estos estudios, sin estos estudios, en los 70.000 estudios anteriores que tenemos que ligan la contaminación del aire a la salud, está claro que más contaminado está el aire, más susceptible vas a ser a cualquier tipo de patología respiratoria, porque tus pulmones van a estar obviamente más expuestos a esta contaminación y tu nivel va a aumentar ese factor de riesgo de la misma manera que el tabaco también es un factor de riesgo. Así que hay que luchar contra la contaminación del aire, hay que pasar a esas energías renovables, sostenibles y sanas. El número 4 sería con el food system, o sea, la producción de alimentos desde el principio hasta el final, hasta los residuos. Hay casi un tercio de la producción de alimentos que se tira, que ni siquiera hay un reciclaje apropiado. Esa producción de alimentos sostenible desde el principio, desde qué tipo de pesticidas, fertilizantes se van a usar, hasta esa promoción de dietas saludables y asequibles es fundamental, y con una producción sostenible de estos alimentos que hará mucho más fácil alimentar a toda esa población. La quinta sería las ciudades. Está claro que las ciudades son ese laboratorio donde todo se va a pasar ahora. Esas ciudades donde ya son ¿cómo se dice? Megaciudades, ¿no? Metrópolis enormes, cada vez más pobladas, cada vez más extendidas, con lo cual cada día el ciudadano tiene que gastar horas en trasladarse a su centro de trabajo, no es una planificación compacta, no hay sistemas de transporte públicos adecuados, no nos permiten tener una vida más activa, es siempre mucho más sedentaria porque no podemos caminar y estamos también respirando el humo de los automóviles, así que esa planificación urbana, pensando en el individuo, pensando en la protección de la salud de ese individuo, es fundamental. Y la sexta prescripción es un poco más política, más fuerte, aunque todo es política, evidentemente todas estas recomendaciones son política de la buena, es decir, de preocuparse del bien común, de proteger al máximo posible de la población. Y la sexta recomendación, la sexta prescripción de salud sería parar con esos subsidios a los combustibles fósiles. En este momento hay más de 400.000 millones que los países dedican a subvencionar los combustibles fósiles, esta energía fósil, sin saber que
en ese coste, en esa subvención, no está incluido el coste en la salud, es decir, esas enfermedades que van a causar la combustión de esos combustibles no están incorporadas en ese paquete de subvenciones y van a costar 5 trillones de dólares. No sé ni cuánto es, no consigo ni siquiera imaginarme esa cifra, pero es el coste de esas enfermedades, del tratamiento de esas enfermedades que son crónicas y de cómo es absurdo mantener, subvencionar ese tipo de combustibles para mantener una economía que no es sostenible y que hay que cambiar todo este sistema y somos también muy conscientes de que ahora tiene que haber una recuperación económica, así que no queremos ser tampoco idealistas que pedimos a los gobiernos que solo piensen en la salud. Lo que estamos diciendo es que al revés, con este tipo de recuperación saludable y verde de nuestra sociedad, de nuestra economía, va a haber beneficios enormes para la salud humana, para la economía y para la sociedad. Invertir en energías renovables va a generar muchos empleos. Había un CEO, un jefe de una compañía muy importante hidroeléctrica, que decía que si hay una decisión, una voluntad política de moverse rápidamente, que él se compromete a crear 300.000 empleos en energías renovables en poco tiempo. O sea, vamos a salir de esta crisis que va a generar mucho desempleo, generando empleo por otras maneras, no de las maneras que teníamos antes, que no son sostenibles y que van a acabar con nuestra salud, sino de una manera mucho más inteligente, pensando en la salud, teniendo la salud como motor de todo eso. La gente ahora no quiere oír hablar de más crisis, ya con el COVID quedó totalmente extenuado. Lo que quieren ahora es oír hablar de cosas positivas, de cómo se va a recuperar la economía y de cómo nos vamos a asegurar como gobiernos, como OMS, como pediatras, como médicos, cómo vamos a reducir la vulnerabilidad que todos tenemos a nuestra salud. Y no queremos enfermar. Por lo tanto, este tipo de medidas creemos que son positivas, que van a ayudar a recuperar la economía, que van a proteger la salud, y este es el lenguaje que los ciudadanos van a querer ahora, y que van a generar muchos beneficios sociales sin volver a cometer los mismos errores que de antes y volviendo a esas memorias de humo negro que nadie queremos seguir generando. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Un grandísimo placer estar con tantos pediatras y otros médicos amigos y hasta pronto. Así que mil gracias y over. Muchas gracias, doctora. Necesitamos en esta época recibir palabras esperanzadoras, ¿no? Creo que eso estamos todos esperando en este momento de la crisis, que es una crisis de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, agradecemos mucho y un honor contarla entre nuestros expositores. Bueno, ahora vamos a continuar con la licenciada Liliana Cori, que nos va a hablar sobre la percepción de riesgo y COVID-19. Liliana Cori es diplomada en Letras de la Universidad de la Sapienza de Roma, es investigadora en la Unidad de Investigación Epidemiológica Ambiental y Registro de Patologías del Instituto de Fisiología Clínica del Consejo Nacional de Investigación de Pisa, Italia. También es docente de la Escuela Superior Santa Ana de Pisa, Italia, y también ha realizado múltiples publicaciones como libros y artículos en revistas científicas específicamente sobre temas ambientales. Muchas gracias, Liliana, también por estar en este encuentro. Aquí estoy. Gracias a ustedes. Y muy interesante y muy un desafío tener todas estas personas así lejos y así cerca a nosotros, y es una gran emoción hablar con ustedes. Porque el estudio, empezando esta crisis, fue una sorpresa y para todos un problema enorme. No vimos
claramente el papel que se pueda jugar con la investigación de epidemiología ambiental, pero muy pronto, inmediatamente se vi como el contributo de estos estudios pueda ser de grande importancia. Y una parte de la investigación de este grupo de investigadores de epidemiología ambiental siempre se orientó a la comunicación, viendo cómo el tema de la comunicación es importante porque es el contacto entre nosotros que investigamos y la persona que son como objeto de investigación, y tiene que ser partícipe y comprender lo que se dice. Y no es fácil hacerlo. Así es un honor para mí tener esta responsabilidad de ocuparme de cómo la persona puede mejor comprender. Aquí le presento una frase que es muy significativa por el tiempo en que se declaró. John Barry trabajó sobre la influenza española del siglo pasado y examinaba la pandemia, las nuevas enfermedades, los que se está estudiando, el conocimiento que ya se tenía de las enfermedades originadas del conjunto, de una relación demasiado estrecha entre animales y hombres, y la pandemia o la enfermedad X que se esperaba, siempre se esperaba como algo muy, muy grande, mucho más grande de la que vimos en los años recién que pasamos, de los otros tipos de SARS y de coronavirus. Y él ya tenía esta convicción y esta clara la idea que la vacuna es una solución y una herramienta para enfrentar el problema, pero la segunda herramienta más importante será la comunicación, y lo vimos en esta emergencia de manera muy, muy clara. La infodemia es una palabra muy fuerte, muy poderosa, que la OMS propuso al conjunto internacional, que define muy bien el peligro que se presenta cuando la información se transforma de una manera que se transforma en peligro social. Infodemia porque da il sentido esatto dell'impatto social que puede tener, por una parte, las fake news, las informaciones que son de propósito falsa, pero puede ser verdadera en un frame, en una cornice que la pone en resalte demasiado grande. En parte, pero no voy a analizar esta característica, lo hicimos con Fabricio en otras publicaciones, ver cómo este tema de la contaminación del aire y COVID fue atrapado por la comunicación y se presentó como la posibilidad de ofrecer algo nuevo a la persona, una nueva atribución de una responsabilidad a un enemigo ya bien conocido como la contaminación del aire. Ya se sabe que es peligroso, así se puede conectar con el COVID, se puede encontrar un nuevo enemigo. Y esto es el construir un marco, construir un frame que le define informaciones que pueden ser correctas de una manera que no es exacta, que no te da la medida exacta de lo que significa, o proponer una confusión, porque siempre hay este problema de la información que
quiere atraer a las personas. Misinformation y disinformation, dos palabras en inglés que significan, por una parte, la información que no necesariamente es falsa, porque mucha misinformación significa que las personas creen a informaciones falsas, pero crean que son verdaderas y las transmiten. Y esto típicamente son la fake news que atraen, que dan la culpa ad alguien, que le encuentran a un enemigo y se punta la atención sobre algo. La desinformación es cuando de propósito se difunden noticias falsas con una proposición que las personas que lo transmiten saben que es falsa, por un propósito que pueden ser diferentes. En una situación general, que la que llamamos, los que comunicamos de la post-truth, la post-veridad, que significa que en esta situación tenemos que considerar que es más fácil, es más probable que la persona acepte argumentos que se basan en sus emociones, creencias, conocimientos previos y que atrapan la atención porque son conectados a valores profundos de las personas. Y esto es la definición de post-veridad. Muchísimas otras cosas conectadas a la comunicación y a la desintermediación de la comunicación moderna, sería muy interesante comentarlo. Está presente en esta emergencia COVID el tema de miedo, de la angustia, que fue examinada en muchas ocasiones, que empezamos a ver lo que significó, que vimos de inmediato en Italia cuando la gente se cerró en casa, pero iba a los mercados y se compraba de todo como si fuera una situación, porque el miedo era la reacción inmediata. Y un colega periodista dijo una cosa muy interesante. Por ejemplo, uno de los mensajes del gobierno decía no pánico, no pánico. Bueno, pues si tú dices no pánico, la persona que escucha cancela el no y se punta en el pánico. Así el pánico está, porque en la palabra misma es muy importante lo que dices, porque es importante lo que la persona puede ser atraída y recordarse. Así, cuando tú dices no pánico, todo está bien, controlamos todo, la persona solo puede recordar pánico. Bueno, COVID tiene todos los elementos que se estudiaron, que conocimos antes, que lo son, se hacen tablas y que después le muestro, que aumentan la percepción de riesgo. Algunos puntos. La voluntariedad. Si el riesgo se toma voluntariamente, se percibe como más bajo. Se piensa al fumo de cigarrillos, a manejar un carro muy veloz o hacer un deporte peligroso. No parece muy fuerte, pero inmediatamente cuando es impuesto por otros o no se puede controlar, se percibe como mayor. El COVID no solo es involuntario, sino es claramente no controlable por parte de la persona, porque es una malattia que se transmite. Así no es una malattia que, como otras malattías, es de porcentaje de la población que se puede enfermar o no enfermar. No se puede controlar, no sabemos quién es infectado. Ahora, lo más que pasa el tiempo, sabemos un poco más. También las autoridades sanitarias de gobierno no lo controlan y esto es bastante claro. Y fue bastante claro al empezar de la crisis, sobre todo.
El tema del conocimiento. Un riesgo que no se conoce se percibe como más aterrador. El COVID se presenta totalmente desconocido. Se vio algunas sospechas de intereses oscuros, de salida de laboratorios chinos, de amenazas de arma, y así con también desconocido, pero con enemigos. Tuvo una evolución en la capacidad de detectarlo, pero hasta ahora no hay tratamiento, no hay vacuna, se está trabajando bien para la vacuna, pero no hay. Un riesgo de origen natural provoca menos miedo que uno causado por un humano, cuando la teoría de la conspiración que acompaña la nueva amenaza aumenta la sensación de miedo, de violencia del externo. Un riesgo que es reversible se percibe con menos ansiedad, sino con riesgo irreversible. En este caso ya se conoce que puede ser reversible, pero sin saber, sin tener elementos, es irreversible para muchísima gente. La visibilidad, un factor de riesgo invisible, es más peligroso. Típicamente cuando se estudia la percepción de riesgo de las personas que viven alrededor de una grande ciudad o de plantas contaminantes, sabemos que hay una preocupación, hay una inquietud, pero cuando tienes acostumbrado a ver en el panorama las plantas, un incinerador, estación de radio, ya te acostumbras col tiempo. Si no se ve, el riesgo invisible es un horror. Ese no se controla, es invisible, no huele, no se toca, es aterrizador. La confianza es un elemento fundamental. Si existe confianza en que lo controla o si se puede manejar directamente. Claro que el riesgo no es tan alto, por este motivo es tan importante tener planes de emergencia para plantas industriales y esto. En el caso del COVID, muchas personas, esto es un juego político que en Italia fue bastante horroroso en algunas fases, para minar la credibilidad de las instituciones, para denunciar cosas que no funcionan. Y cuando se pierde la confianza en las instituciones es muy difícil recuperarla. La confianza es un tema de grande importancia para las instituciones que se ocupan de salud pública. Cuando hay divergencias, discusiones entre la comunidad científica, los efectos pueden ser devastadores, porque el juego en la divergencia, que puede ser político, que puede ser de intereses, de poner otra divergencia o de manejar de manera oportunística, se aumenta. Y la autoridad pública tiene una responsabilidad muy especial de compartir el conocimiento, de encontrar alianza en la sociedad y tratar de comprender cómo se mueve el miedo y la preocupación pública en un tiempo de emergencia. La percepción de riesgo, como decía antes, se estudió mucho. Está influenciada por los hechos objetivos, el conocimiento de las personas, la preferencia personal, como la habitudine de las personas, los valores, porque el riesgo es algo que mueve, que cambia valores importantes. El papel social, la capacidad de la persona de actuar en contra, de actuar y de movilizarse. L'agency è una palabra della sociologia
que indica la posibilidad de estar en la sociedad y cambiar la situación presente y no ser pasivo. Los estudios mayores son de Slovich, de Sandman, que construyó una definición como el producto matemático en que juega entre el peligro y el riesgo. El peligro es lo que existe, es una cualidad de una tecnología, de un objeto, y cuando se manifiesta en contra de personas, de medio ambiente, se transforma en riesgo. Y se puso la outrage, la indignación, el sentimiento de ser provocado, que son todos los elementos que vimos antes, que se unen y que se definen outrage, cuando la persona se siente golpeada de algo muy, muy fuerte. Y las características que se influyen sobre la percepción de riesgo, como decía antes, aquí le dejé en italiano, que pero puedes comprenderlo muy bien, si es voluntario o si es impuesto, si es conocido, si es desconocido, si produce ventajas o no, si tienes confianza en que controla, si no la tienes, si tiene consecuencia temporánea o permanente, si es natural o provocado da alguien, si es igual para todo o si hay comunidades más golpeadas, por ejemplo, los niños. Cuando los niños son en el enfoque o golpeados de un riesgo, el riesgo es muy grande, se siente como más outrageous, la persona se siente más golpeada de este riesgo. De consecuencias reversibles e irreversibles, como decíamos antes. Hay muchos modelos de comunicación de riesgo, teorías psicológicas, culturales, que analizan la amplificación de riesgo. Lo que seguramente es importante, lo vimos muy claro, que la comunicación es un elemento fundamental de la governance. La governance, todo el sistema que se dispone y que comprende todos los ámbitos de la manejo de riesgo, tiene que ser bien consapevole, consciente de la dimensión de comunicación y de percepción de riesgo. En esta crisis, y me refiero a la Italia porque esta es la situación que conozco, el manejo de la comunicación fue del gobierno top-down. Y siempre con decisiones que se tomaron desde el alto y se comunicaron. El consejo del mundo científico siempre estaba alrededor, al lado del decisor político, y esto fue una cosa muy importante, aunque algunos problemas en la comunidad científica y de discusión entre científicos fueron muy interesantes. Una información diaria a las 6 de la tarde, todos los días, los primeros 2 meses, una información que era terrible, porque a las 6 y se conectaba todo el país y se daban la cuenta de las enfermedades, de los muertos, pero también de los que salieron de la malattia, pero una información técnica que yo creo no la usaron bien, porque esta ocasión hubieran tenido de dar un poco más de información, un poco más de consejo, un poco más de involucrar a la persona, sino solo transmitir. Pero el principio de autoridad era fuertemente connotado de manera masculina, con esta decisión, que es una decisión política, mental, de usar la metáfora de la guerra para interpretar el COVID, esta enfermedad, y sobre el uso de la metáfora de la guerra en medicina hay muchísima elaboración muy interesante, porque cuando se elige la metáfora de la guerra, se elige un punto de vista extremadamente
que en mi visión de muchos otros, no es mía solamente, es una visión demasiado estrecha que te da pocas posibilidades de ver las muchas posibilidades que hay y digamos, se para a una dimensión de desafío directo, de sfida directa que muchas veces no te permite ver las múltiples factos en la sociedad. La comunicación top-down significa que hay un modelo del déficit, así se llama en la ciencia de comunicación, donde tú piensas que tú sabes, tienes conocimiento, el resto del mundo es vacío, es un contenedor vacío que tú tienes que llenar con las informaciones. Las personas están preocupadas porque no saben, yo transmito lo que sé y ahora la persona se está tranquila. Que es un modelo muy simple, muy cómodo, ma muy deficiente, digamos, que falta el elemento fundamental, que cuando hablas a la persona tiene conjunto de conocimiento, de convicciones personales, de percepción que le hace filtrar la realidad. Modelo de comunicación top-down, como decía, los decisores deciden con los expertos, con los responsables, toman una decisión, la anuncian y la defienden. No tiene ninguna posibilidad de cambiarla. Y esto es lo que sucedió hasta ahora. Este esquema de comunicación propone un papel de ciudadano pasivo, que está encerrado en casa y que es obediente. Y esto sucedió, y justamente en algunas fases, pero tiene que ser muy breve, puede ser que es necesario, pero tiene que ser un compromiso, una fase, y esta fase tiene que terminar. Se conoce en salud ambiental el hecho que cuando se culpa a la persona de la enfermedad de la que sucede, se crea una increíble feedback negativo con el paciente. Y la inversión de responsabilidad entre privado y público puede ser muy peligrosa, socialmente peligrosa otra vez, porque el ciudadano se encuentra encerrado a casa, pasivo, obediente y culpable. Así, esto es extremizado, claro, no es así simple, pero para mostrarle el extremo de la consecuencia de esta comunicación. Y esta es la conclusión, que lo que se puede proponer, que se propone, sobre que están trabajando muchísimo a partir de los médicos, pero también todo lo que están involucrados en la escuela, que como saben cerró al empezar del año y no va a abrir, los exámenes se hacen a distancia y todo, pero muchos están proponiendo y se están proponiendo con manifestos como lo que decía María Neira, con documentos, con apeles, diciendo aquí estamos, queremos participar, tenemos muchas actividades que tenemos que hacer para enfrentar la crisis, para salir de la crisis, y que se contribuye con acciones, conocimientos, pensamiento, y la metáfora de la guerra tiene que ser cambiada y se puede cambiar con la metáfora de la cura, de la protección, y la metáfora de la cura inmediatamente abre horizontes diferentes, mucho más amplios. Y aquí está una bibliografía que se puede ser útil y después podéis
pedir otras cosas y otra vez esta flash mob de Pisa, de la nuestra maravillosa plaza de Pisa con los médicos y enfermeros. Gracias. Muchas gracias, Liliana. La verdad que esa foto emociona mucho, ¿no? Nosotros que estamos, nos estamos mirando en ustedes, ¿no? En todos los que ya han pasado la peor parte de la pandemia, ¿no? Y nosotros estamos aprendiendo de ustedes. Bueno, ahora vamos a hacerles algunas preguntas que estuvieron haciendo los participantes por chat. Al doctor Fabricio preguntan si hay una fortaleza entre la asociación de la contaminación del aire y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y sin embargo, para el caso del COVID, no es así. ¿Se debe al desconocimiento de la enfermedad o por la debilidad del tipo de estudios epidemiológicos? Los dos. Los dos, porque del COVID, del SARS, del virus y de la enfermedad del COVID se conocía no todo. Y el problema del disegno epidemiologico che non è adatto por il conoscimento del nesso de causalidad, que los estudios descriptivos o ecológicos son importantes, ma non sufficiente. Ahora se está preparando estudios analíticos. En Italia estamos diseñando un estudio nacional y estudios regionales con diseño analítico que es basado sulla individualidad. Dobbiamo, come l'esposizione individual della personas y el dettaglio del momento dell'infección, el momento del síntoma, la comorbididad, toda la información que son esenciales para establecer la evolución de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, que no es conocida totalmente. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor Fabricio Bianchi. Un'altra, no? Quando si vuol vedere l'impatto dell'ambiente, sento che la situazione si diluisce. E dalla mia ignoranza sento che ci toglie la possibilità di attuare per cambiare. Thomas hizo una pregunta sobre la posibilidad de actuar para cambiar, porque cuando se habla de impacto ambiental parece que la situación se diluye, pero creo que se refiere a la che dice la Maria Neira, che la nuestra conoscenza, conocimiento sulla relaciones entre ese inquinamiento del aire y la enfermedad respiratoria, cardiovascular, del sistema nervoso, teniamo un conocimiento
enorme, enorme conocimiento. Se puede intervenir con misures, acciones de prevenciones primarias per reducir la reducción de la exposición en el norte de Italia, en la Valle del Po, en Lombardía, en Emilia-Romagna. La contaminación es demasiado alta. Pertanto, tenemos la necesidad de reducirla. Con el COVID tenemos que utilizar el COVID per rafforzare, per fortalecer las acciones, no la conoscenza, el conocimiento, ma las acciones. E tenemos que prestar atención, no indebolir el conocimiento, porque a través de la producción de estudios descriptivos que no es fuerte, qualcuno administradores o gobierno tende può utilizzarlo per diminuire l'azione, può utilizzarlo non per indebolire, no para fortalecer, ma per indebolire. Ce n'è altri qua. No, bueno, todos están muy agradecidos. La verdad que uno ve los chats y todos, bueno, excelentes las exposiciones. La verdad aprendimos mucho, les agradecemos mucho que hayan participado de este encuentro, y también a todos los que se pudieron conectar, todos los que están conectados. Queremos recordarles que ahí en el chat hay un link para responder una encuesta corta, bueno, para poder mejorar la calidad de las reuniones, si hubo algo que había que mejorar. Y si quieres más informaciones, se podemos comunicar con email y vamos a enviar nuevas publicaciones y nuevos artículos, los vamos a enviar a la doctora Gaioli y lo puede difundir a la sociedad de pediatras. Y fue un gusto hablar con ustedes y los agradecemos mucho y esperamos lo mejor para todos. Bueno, muchísimas gracias y realmente valoramos mucho el esfuerzo de haber presentado en castellano. Salió muy bien, doctor, usted que tenía miedo, se entendió perfecto, así que les agradecemos muchísimo el haber participado, así como también a la doctora María Neira, por sus palabras esperanzadoras y por esas recomendaciones que nos hace. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Te vamos a mandar el link cuando esté listo. Tanti auguri, tanti auguri. Gracias. Ciao. Hasta luego.